Saludos amigos, ya estamos en nuestro set de nuestra entrevista. Para este domingo tenemos una persona que nos distingue. Tenemos al señor Guarocuya Félix, ex administrador o ex director de Impuestos Internos y también titular de la Secretaría de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido a este programa. No, gracias a ustedes por permitirme compartir hoy con ustedes y el público. Así es. De inmediato nos gustaría que usted nos diera su opinión. ¿Cómo terminó el gobierno de Luis Abinader el año 2021? Mira, el año 2021 fue un año de muchos retos y lo hubiese sido para cualquier administración. Era un año de muchos retos para el mundo. Yo creo que el punto más negativo de la administración del Partido Revolucionario Moderno el pasado año fue la ejecución de la inversión pública. Porque fue una ejecución que estuvo por debajo de lo que originalmente se había proyectado en el propio presupuesto que le aprobó el Congreso Nacional. El otro tema fue la velocidad de endeudamiento. Yo creo que son dos temas que no fueron puntos muy luminosos de la administración, pero cuando lo vemos en su conjunto también es de reconocer que a pesar de un entorno adverso, tuvo logros importantes como mantener, a pesar del incremento de los precios, que de la inflación, un nivel de equilibrio macroeconómico, es decir, no permitir que la economía, digamos, se fuera por la borda. ¿Por qué? Porque el contexto ha sido muy difícil. Una parte ha sido fundamentalmente por los aciertos en el ámbito de la política monetaria. Hay que recordar que el actual equipo, el Banco Central, es un equipo que acompañó al Partido de la Liberación Dominicana durante 20 años y por lo tanto es un equipo con mucha experiencia. Y digamos que eso es parte del aporte que todavía el Partido de la Liberación Dominicana sigue haciendo en mantener la estabilidad macroeconómica del país y de la sociedad. Guarocuya, este gobierno habla del crecimiento, ¿verdad? De un crecimiento en la economía. Ellos dicen que han roto los récords de crecimiento. Explícanos eso. Vimos que el partido hace unos días también emitió un boletín alrededor de esa información. ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido aquí? Lo que pasa ¿Está es mintiendo el gobierno? No está mintiendo, pero es una media verdad. En la medida en que el crecimiento comparado 2021 con 2020 es una comparación que no es adecuada metodológicamente. ¿Por qué? Porque tuviste un año 2020 que fue la caída total de la economía global y por lo tanto también de la economía dominicana. Por lo tanto, cualquier recuperación hubiese sido muy significativa tomando en cuenta el nivel de caída que tuvo la economía en 2020. Así que lo adecuado es comparar con el 2019, que sería más o menos el último año normal que tuvimos en la década que finaliza con el 2021. Entonces, no es una comparación adecuada. Ahora, ¿el gobierno miente en la tasa en el nivel de crecimiento del 2021? No, pero no es una comparación adecuada. Eso sería equivalente, comparado con el 2019, a un crecimiento entre un 2,5 y un 3,7. Ese es, digamos, el crecimiento real de la economía, que está por debajo del crecimiento promedio histórico de la economía dominicana. ¿Y por qué está por debajo? Porque la pandemia es un choque externo a la economía, sumamente fuerte, muy potente, o sea, fue un choque que generó en nuestra economía situaciones muy difíciles que había que sortear. Primero comenzando con la salud de la gente. No creo que haya una sola familia en este país que no haya sido tocada por el coronavirus. En mi caso particular, mi mamá y falleció un hermano, mi hermano mayor, que era relativamente joven, y mi mamá quedó prácticamente postrada. Entonces, te lo digo como una experiencia personal, pero no es exclusiva, es una experiencia de prácticamente todas las familias de República Dominicana. Entonces, ha sido un periodo bastante difícil para la economía, pero sobre todo para la salud de las personas. ¿Usted cree que este gobierno debe continuar con las ayudas sociales, que algunas fueron eliminadas, ¿no? En el caso de fase 1, fase 2, pero obviamente porque ya se recuperaron los empleos? Siempre llamamos la atención de que había que tener mucho cuidado con el desmonte de los programas sociales, sobre todo la velocidad del desmonte que tenía que estar relacionada con la recuperación del empleo. El propio gobierno reconoce, y también lo ha dicho el Partido de la Liberación Dominicana en diferentes momentos públicamente, de que es positivo la recuperación del empleo, solo que los empleos que se han recuperado y que se han estado generando son empleos de menos calidad
que lo que teníamos antes de la pandemia. Por lo tanto, la política pública de empleo tiene que enfocarse en generar empleos de mayor calidad. Por eso hago mucho énfasis en que necesitamos una reforma muy profunda del mercado de trabajo en República Dominicana, crear un sistema de intermediación de empleo universal, aplicar políticas activas de empleo, alinear los incentivos adecuados en ese mercado de trabajo, tener un mercado de trabajo que funcione con instituciones e instrumentos diferentes a lo que ha funcionado en los últimos años en República Dominicana, incluso ayudaría a disminuir la posición clientelar que tienen los propios partidos políticos, porque la mayoría de la gente milita en un partido buscando un puesto de trabajo. Es que el mayor empleador sigue siendo el sector público, el Estado. No solo el gobierno central, la administración central, sino que también tiene que incluir los ayuntamientos e instituciones autónomas y descentralizadas, por eso del Estado en su conjunto. Eso es una anomalía que hay que corregir en la sociedad dominicana. Una persona con un empleo estable y de calidad necesita menos subsidios y menos transferencias. Por eso hay que ser muy cuidadoso con el tema de los programas sociales, sobre todo los que van a los más pobres, ¿no? Sin descuidar a la clase media. Yo creo que ese es un punto muy importante. La clase media no reclama necesariamente subsidios y transferencias como la que se le dan a las personas de menos ingresos. La clase media, como las personas de menos ingresos, pero sobre todo la clase media, reclama igualdad de oportunidades. Y yo creo que ese es un tema que tenemos que poner sobre la mesa, y eso nos lleva a una discusión diferente sobre la política social que la que hemos tenido hasta este momento. Fíjate que cuando se presenta una tarjeta de transferencia como un logro, a mí me preocupa porque realmente, bueno, eso realmente es un indicador. Es el territorio que eso no se ve. Sí, pero lo han hecho todos los partidos. Quiero decir, no quiero criticar a este ahora porque es el gobierno. Yo soy el secretario de Asunto Económico del PLD. Yo lo llamo desde una reflexión a los propios partidos políticos, incluyéndome a mí mismo como organización. Porque cada tarjeta de transferencia que nosotros damos es un indicador de fracaso. Hay que darla. Pero es un indicador de fracaso. Eso quiere decir que no hemos sido capaces de que nuestra economía pueda integrar adecuadamente a las personas. Es como el tema de las remesas. Sí, está muy bien recibir 10.500 millones de dólares en remesas en un año, pero es un indicador de que nuestra gente no es capaz de poderse quedar en este mercado de trabajo, que tiene que emigrar. Entonces, yo creo que son temas que tienen que llamarnos a reflexión para hacer una nueva agenda de política en República Dominicana. Y yo creo que ahí el Partido de la Liberación Dominicana tiene un rol importante y diferente que jugar en esta etapa del desarrollo del país. Guarocuya, el gobierno o varios sectores del gobierno acusa al Partido de la Liberación Dominicana de no transparentar la nómina pública. Incluso escuché a Rijo, sobre todo señalando a doña Margarita, que en su despacho habían nóminas que no estaban transparentes. ¿Cuál es su opinión respecto? Yo creo que en el caso del Gabinete Social, quien aclaró meridianamente el tema fue el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y por lo tanto no creo que es un tema que necesite mayor comentario de mi parte, porque ya lo hizo la propia Naciones Unidas. Pero viene la parte política aquí. Sí, pero lo hizo las Naciones Unidas. Yo creo que con una claridad bastante meridiana de que efectivamente en el Gabinete de Política Social no había una nómina paralela, sino una práctica de canalizar una parte de las contrataciones a través de un contrato, un convenio que se ha hecho con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entiendo que hay que superar ese tipo de prácticas, entiendo que el Estado tiene que generar la fortaleza, y yo creo que hoy en día tenemos los instrumentos suficientes para que no existan a futuro ningún tipo de nómina más allá de la nómina que tiene que ser transparente en la administración pública. Evidentemente que ese caso no es un caso que se encuadra en una situación de irregularidad. Guarocuya, el gobierno ha sido muy reiterativo en el tema del ahorro, el ahorro que ellos tienen en todas las instituciones del Estado. Usted ha planteado que eso ha sido una falta de ejecución. Entonces, cuando hablamos del gasto del capital. Del gasto del capital en el Estado. Entonces, eso puede repercutir positivamente, negativamente, porque ellos lo exhiben como un logro, pero a veces veo cierta preocupación con los economistas cuando el Estado no logra ejecutar lo que presupuesta. Fíjate que no es un logro, es como tú decir que te ahorraste 15,000 pesos este mes porque dejaste de pagar el colegio. El colegio tienes que pagarlo. Entonces no fue un ahorro, tú tenías compromisos que cumplir que no fuiste capaz
de asumirlo, aunque tenías el dinero en el banco o aunque tenías el dinero en los bolsillos. Yo eso lo quiero explicar de manera muy simple, diciendo que el gasto en inversión pública, el gasto de capital, es lo que dinamiza fundamentalmente la economía. Por supuesto, el gasto en inversión del sector privado, pero tiene que complementarse sector privado y sector público para que ese impacto sea mucho mayor y los empleos que se generen al mismo tiempo sean de mucho más calidad que lo que se han estado precisamente generando. ¿A qué se debe que no hayan ejecutado? Probablemente hay diferentes explicaciones. Yo tengo una hipótesis es de la inexperiencia del propio equipo de gobierno en el conocimiento del sistema de planificación y administración financiera del Estado. Hay que entender que el partido de las grandes reformas de la administración pública fue el Partido de la Liberación Dominicana. Actualizamos los sistemas no se llega un día y dice ya me siento, sino que hay que estar actualizándolo de forma constante, no se llega un día a una meta. Pero el Partido de la Liberación Dominicana fue que actualizó los sistemas de administración de la planificación y del sistema presupuestario en República Dominicana, y esto implicaba un conocimiento que no se tenía desde el nuevo equipo de gobierno, y hay una curva de aprendizaje, más allá de cualquier otra explicación. Habrá múltiples explicaciones, pero entiendo que es una explicación bastante plausible, creíble, potente, ¿no? Bueno, el gobierno ha dicho que había programas que tenían dificultades en su definición, puede que haya una parte de esto, pero para mí tiene que ver con la inexperiencia de cualquier equipo que llega al gobierno por primera vez después de tantos años, ¿no? Y en muchos casos no de tantos años, sino de personas que nunca habían trabajado en la administración pública y además en sistemas complejos. Algo que se aprende desde... El mismo Paliza lo dijo, no sabíamos que el Estado era tan grande. Bueno, no solo grande, y yo al mismo tiempo te diría complejo. Tú sabes que el que está fuera de la administración pública piensa que todo el que trabaja en ella es ladrón, que todo el que está en un partido político es ladrón. No, la mayoría son técnicos, gente honesta que va y cumple su horario de trabajo y que además aporta al desarrollo y al crecimiento de este país, independientemente del partido por el que simpatice. Con una gran diferencia, el Partido de la Liberación Dominicana, a la mayoría de los técnicos, por lo menos en esas áreas que son fundamentales para el funcionamiento del sector público, nunca le pidió que tenía que estar inscrito en ningún comité de base. Guarocuya, ¿qué salvó la economía? ¿El turismo o la remesa? Mira, no se habla salvar la economía es una palabra muy fuerte, porque la economía es un proceso dinámico, no llega un día y la salvas, ¿no? Yo te diría que es una combinación de elementos, entre ellos, evidentemente, que tú has mencionado los dos factores más importantes para el año 2021, siguen siendo importantes para la economía dominicana. La remesa ha jugado un papel fundamental, piensa que fue un nivel de remesa inusualmente alto, está relacionado también con los programas sociales en los países desarrollados donde está la migración dominicana, fundamentalmente los programas en Estados Unidos, y eso permitió que las personas dominicanas, es decir, la migración dominicana en Estados Unidos, esa comunidad dominicana en el exterior, haya tenido mayor capacidad para remitirle recursos a la gente, a su gente. A ver, yo soy de Padre Las Casas, por ejemplo. Y últimamente ejerzo poco lo de ser de Padre Las Casas, ¿no? Pero en Padre Las Casas se reciben remesas, Padre Las Casas de Azo. Y en mi provincia se reciben remesas. Y este año tú lo notas que se recibió más ayuda de la familia. Y eso compensó la falta de ingresos que probablemente generaba nuestra propia economía. Así que la remesa siguió siendo un tema importante. El otro tema que tú has planteado, el tema del turismo. Sí, claro, al final la dinamización del turismo ayuda a la recuperación de empleo, de trabajo estable, en un sector que sigue siendo importante para la economía dominicana. Piensa que nosotros somos una economía fundamentada en la venta de servicios, entre ellos de forma predominante los servicios turísticos. Guarocuya, bueno, vamos a una pausa, pero antes de todo nosotros irnos a una pausa. La sociedad, o una parte de la sociedad, ve el Partido de la Liberación Dominicana, como usted lo planteaba, de las grandes reformas, sin embargo, lo ven como un partido que se llenó de corrupción. Retornamos en breve. Si te gustó este video, no olvides darle like, Al Filo RD, y activar las notificaciones. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram.